Buenas tardes, bienvenidos todos un año más a la convención de la Asociación de Mercados Financieros. Vayan tomando asiento los que todavía no lo hayan hecho y ahora le daré la palabra a don Enrique Prados, que es el presidente de la Asociación de Mercados Financieros. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Estamos en la edición 25 de la Asociación de Mercados Financieros, en el año 25 desde su nueva estructura. Y, como siempre, quiero agradecer a los patrocinadores BBVA, Crédit Agricole y CK Bank la realización de este acto. Sin ellos no sería posible. Y también agradecer a los asistentes su asistencia a este ya clásico acto anual que solemos celebrar algunos días antes de estas fechas, pero que por cuestiones de nombramientos en el Banco de España hemos retrasado convenientemente para no poderlo perder, porque yo creo que este es un tema que no se debe abandonar. Aquí nos reunimos para discutir asuntos fundamentalmente técnicos y que interesan a ambas partes debatir. Bueno, muy brevemente hacer mención a los principales acontecimientos del año que afectaron a los mercados financieros y, en primer lugar, los relativos a la situación geopolítica global y a los esfuerzos en el control de la inflación. Un escenario muy complicado. Ha sido un año, además, de particularidades. Los hedge funds han jugado un novedoso papel, no solo como compradores finales, sino también como proveedores de liquidez. Hemos tenido importantes apariciones en ETFs de renta fija, que también es una novedad, y finalmente, en todo este entramado en el que hay algunas otras cosas, aparecen las elecciones americanas, organizando pues un satisfactorio, diría yo, o más que satisfactorio desarrollo de los niveles de los índices americanos, que desde luego han alcanzado sus índices históricos. En lo concerniente a la Unión Europea, hay que resaltar el nombramiento de la nueva Comisión Europea, que nos va a permitir iniciativas legislativas que podían influir favorablemente para todos. Pero esto es evidente que es así y, por tanto, no me alargo mucho más. Yo lo que he venido aquí es a significar a la personalidad que nos va a hablar y que nos va a comentar asuntos, me imagino que de política monetaria y de algunos otros asuntos, y aquí paro mis comentarios. Sí añadir que también se ha producido un satisfactorio acercamiento en el ámbito de los mercados financieros al nuevo gobierno británico. Desde que ocurrió el Brexit, el gobierno británico y la Comisión Europea el Banco de Inglaterra y los bancos centrales europeos, yo creo que estaban algo más separados que cuando estábamos juntos. Pero bueno, parece que el nuevo gobierno británico pues tiene intención de aproximar esas posiciones. Yo creo que es bueno para los mercados y es bueno para el conjunto de la economía global. Pero bueno, hoy venimos aquí a oír a nuestro recientemente nombrado gobernador del Banco de España, agradecerle su disposición y a participar en nuestra convención anual. El gobernador es economista por la Universidad Complutense y realizó estudios de posgrado en análisis económico en la propia universidad y de econometría en el Banco de España. Con la creación de la Unión Monetaria fue nombrado jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo en el periodo 1999 a 2004. Entre 2004 y 2012
Trabajó en el grupo BBVA primero como economista jefe y director del Servicio de Estudios y a partir de 2010 como director gerente del área de finanzas públicas. Entre 2012 y 2014 fue director para América del Banco Internacional de Pagos de Basilea y en 2014 es nombrado primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, órgano creado, como saben, para la fiscalización de las cuentas públicas y que preside contabilizando el cargo hasta 2019 con la presidencia de la Red de Instituciones Fiscales de la Unión Europea, con sede en Basilea. En enero de 2020 es nombrado ministro de Trabajo, de Migraciones y Seguridad Social y después de Transformación Digital y Función Pública. Y el 4 de septiembre pasado, gobernador del Banco de España y razón por la que hoy tenemos el placer de contar con su intervención. Muchas gracias, gobernador, por participar en este acto. Posteriormente a su intervención, os recuerdo un poco cuál es el funcionamiento de esta reunión. El gobernador nos impartirá una interesante conferencia en breve. Después almorzaremos y durante el almuerzo se recogerán las preguntas que ustedes estimen oportunas, que serán trasladadas al gobernador después del almuerzo y desde el estrado. Y nada más, comenzamos. Tiene la palabra el gobernador del Banco de España, don José Luis Escrivá Belmonte. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues antes de nada agradecer a la asociación la paciencia de esperar a que pues se produjera el nombramiento de gobernador, que en esta ocasión se ha retrasado unos cuantos meses, para que se mantenga la tradición, que según me han explicado, de que este acto pues, esté marcado también por una presentación del gobernador, una conferencia, y que después de pie a un coloquio que yo estoy convencido que va a ser pues, muy interesante y me pongo desde ya a disposición de todos para que podamos discutir o intercambiar opiniones sobre cualquier tema que les parezca relevante. Para esta presentación me ha parecido que era bueno revisitar los últimos años de instrumentación y de diseño de instrumentación de la política monetaria del Banco Central Europeo y utilizar como término general el de la normalización. Estamos en un proceso de normalización tras un periodo de intensificación de la política monetaria, de endurecimiento de las condiciones, de tal forma que yo creo que es bueno que si nos situamos en un horizonte que va desde justamente hace 3 años, podemos definir estos 3 periodos, un periodo de endurecimiento, un segundo periodo que sería entre octubre y abril del 24 de mantenimiento y finalmente el episodio en el que estamos instalados ahora, que es de normalización. Conviene recordar los números y las circunstancias que nos han llevado a esta secuencia temporal de actuaciones del Banco Central Europeo. La primera fase que hemos definido entre mediados, finales del año 21 y hasta más o menos hace algo más de un año, se define por un proceso que, como todo el mundo puede tener en la cabeza, como resultado de, sobre todo, yo creo, la combinación de elementos asociados a la guerra de Ucrania, las tensiones geopolíticas y algunos elementos también que en parte venían larvados desde la salida de la crisis, de la crisis epidemiológica del COVID, llevó a una subida de la inflación muy intensa, que en el caso del área del euro, lo podemos ver en el gráfico que está aquí, situó la inflación justamente hace 2 años, algo menos de 2 años, por encima del 10%. Quizá más, dado que esa subida de la inflación se estaba produciendo fundamentalmente en los componentes más volátiles y transitorios, quizá lo que resultó más
problemático es ver cómo al mismo tiempo esa parte de esa inflación se iba trasladando en términos de los señales más estables, el core inflation, la inflación subyacente, que es el indicador que aparece abajo en este gráfico y que tuvo, con un cierto retraso, pues un máximo relativamente elevado, por encima del 5, casi cerca del 6%, justamente hace algo más hace aproximadamente año y medio, ¿no? La respuesta de política monetaria a esta situación es conocida. Después veníamos de un periodo de política extraordinariamente laxa, primero durante la década anterior como resultado de todas las consecuencias, todas las presiones deflacionistas que se instalaron en el mundo después de la crisis financiera y la crisis de deuda, y tras ese episodio vino el COVID, requirió también el mantenimiento de unas condiciones monetarias y financieras extraordinariamente relajadas y que vemos que habían llevado, en el caso del área del euro, además de las políticas no convencionales, llevar a la inflación, digamos, a los tipos de interés, de hecho, en la región negativa en medio punto. Como vemos, una vez que se constata que realmente estas subidas transitorias de inflación, sobre todo en materias primas, en energía, empiezan a trasladarse al núcleo central de la inflación, se inicia un proceso de intensificación de la política monetaria, primero con subidas algo más altas y después, yo creo que llegó de 0,75, 0,50 y las últimas ya de 0,25, subidas del tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo, hasta llevarnos al 4%. Se inicia a partir de ahí un segundo periodo que le hemos llamado fase de mantenimiento, en el cual, bueno, pues las mejoras que se estaban produciendo en inflación, sobre todo en inflación general, como resultado de la reversión de todos estos elementos que habían llevado a la fuerte crecimiento de los componentes más volátiles de la inflación y se estabilizó la inflación subyacente y empezó a bajar gradualmente. Este es un periodo de observación, de constatación fundamentalmente del grado de restricción monetaria que se había operado, llevando el tipo de interés, pues una subida de 4,5 puntos, empezaba a tener efectos desinflacionistas. Este es un proceso gradual, pero que se extiende en un periodo algo menor de un año, ahí lo vemos, y que lleva al inicio una tercera fase en la que estamos instalados ahora, que hemos llamado de normalización de la política monetaria y que ha hecho que en las últimas 4 reuniones del Consejo de Banco Central Europeo de Política Monetaria, las últimas 2 ya yo como gobernador en septiembre y justamente la semana pasada, se ha ido bajando el tipo de interés desde el 4 al 3%. Al mismo tiempo que la inflación, aquí lo vemos en términos general y en términos subyacentes, las bajadas que se habían materializado durante el año anterior se han ido consolidando y además en términos proyectivos se ha ido constatando que estamos instalados en un proceso de retorno progresivo al objetivo de inflación del 2% del Banco Central Europeo. Esta es la caracterización, yo creo, de la política monetaria y a partir de aquí creo que es bueno centrarnos, asumiendo que algunos de los elementos que hay detrás son conocidos en general por la audiencia, en lo que para mí son algunas claves a las que hay que dar contestación en el punto en el que estamos ahora. Y para eso me he vuelto sobre la reunión justamente de la semana pasada y yo creo que hay 5 preguntas que yo creo que conviene aclarar o profundizar. La primera es por qué estamos en un episodio de relajación de la política monetaria claramente muy gradualista. Las bajadas son de 25 puntos básicos, ya se han producido 4 de ese tenor y el concepto, digamos, y la caracterización de un proceso gradualista es muy importante que lo abordemos. El segundo es por qué seguimos insistiendo que estamos en un momento en el que no estamos dando referencias claras de hacia dónde vamos,
porque en cada reunión las decisiones se toman básicamente en función de la información que va llegando, el conjunto de nuevos elementos que van acumulándose en las variables claves para definir cómo va a evolucionar el proceso inflacionista. La tercera cuestión que yo creo que nos induce el último statement, el último reporte del Banco Central Europeo, tiene que ver en que se ha eliminado una referencia que había estado presente desde hace bastante tiempo, de que había que mantener los tipos de interés en un nivel suficientemente restrictivo. Esta referencia ya no está, se sigue constatando que la política monetaria todavía tiene un cierto tono restrictivo, pero se reconoce los avances que se han ido produciendo. El cuarto elemento es por qué los riesgos de crecimiento están en el ejercicio de proyección. Como saben, cada 3 meses las reuniones de política monetaria se acompañan de un ejercicio de previsión. 2 veces al año, en junio y en diciembre, es un ejercicio más denso en el que no solamente se elaboran las previsiones por el equipo del Banco Central Europeo, sino que las de que se producen en el ejercicio de proyección del mes de junio y del mes de diciembre es un ejercicio más elaborado, con más trabajo, y se articula conjuntamente por todos los bancos centrales del eurosistema en un proceso coordinado y reglado. Bueno, esto es lo que acaba de ocurrir. Bueno, en esa proyección de crecimiento, sobre la que volveré en un momento, digamos que si tuviéramos que caracterizar sobre esa proyección central dónde están más inclinadas la distribución de probabilidad de sucesos futuros, estarían ligeramente orientados a la baja. Y finalmente, si hablamos del escenario central de inflación, y aquí sin que haya una posición completamente cerrada, claramente en un escenario de inflación hay escenarios al alza y escenarios a la baja, se presentan los dos. Yo creo que si miramos en su conjunto cómo se presentan los escenarios y el peso que se le da, podríamos concluir que los riesgos hacia la inflación respecto a la proyección central, sobre la que volveré en un momento, están ligeramente sesgados al alza. Y estas son las proyecciones. Aquí es interesante constatar que lo que hemos presentado son las proyecciones, la que se hizo en junio, la que se hizo en septiembre y la que se ha hecho ahora en diciembre. Son proyecciones, por tanto, en 3 momentos del tiempo, separados cada uno por 3 meses, y lo que estamos representando es la proyección del 24, del 25 y del 26, y en este último caso, y ahora en diciembre siempre se añade un año más, por lo tanto, por primera vez tenemos la proyección del año 2027, y aquí he reflejado la proyección en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto del área del euro, de la inflación general y también de la inflación subyacente. Yo creo que si tuviéramos que caracterizar lo que aparece en estos gráficos es que se ha producido una variación, y nos centramos primero en la inflación, en el gráfico central a la derecha. Si pueden observar que prácticamente en estos 6 meses el Banco Central Europeo, es decir, nosotros, el Consejo de Gobierno, el staff del Eurosistema, que es el que hace estas proyecciones cada 6 meses, prácticamente no ha variado la proyección de inflación esperada para el año 2024, la del 24 apenas, la del 25 apenas, una décima, la del 26 también apenas, y ahora ha aparecido la del 27 por primera vez. Y en general, digamos, sobre todo si nos centramos ya a partir del año 2025 y 26 e incluso 27, décima arriba, décima abajo, lo que nos está diciendo estas proyecciones es que básicamente vamos a converger en el año 2025 ya en el objetivo en torno al 2%, el objetivo del 2%, décima arriba, décima abajo, y así vamos a mantenerlo en el 26 y en el 27. Pero es interesante constatar que esto prácticamente no ha variado en 6 meses. Eso quiere decir que toda esa información que hemos estado evaluando sesión tras sesión nos ha estado confirmando nuestro escenario central. Y aunque ahí estamos en un entorno, volveré sobre ello, de incertidumbre considerable, esa incertidumbre pues, se ha ido compensando efectos o no se han materializado determinados riesgos, de tal forma que seguimos, y esto es muy importante, con un escenario de proyección que no se ha alterado
apenas en el ámbito de la inflación. Cuando miramos el crecimiento, el escenario de crecimiento, hombre, es verdad que hay que reconocer que se ha revisado a la baja, pero de nuevo ligeramente a la baja. Para el 24 se constata una revisión que yo creo que más que previsión ya es casi constatación, porque se va a ver, estos son datos medios del año, apenas se va a ver modificado ya, de 2 décimas. Y de alguna forma esas 2-3 décimas las arrastramos hacia el 25 y después hacia el 26. Y el 27 pues terminamos en el 1,3%. Es decir, si se fijan, sí que se ha producido una revisión a la baja, pero es una revisión relativamente contenida. De alguna forma podría incluso decirse que el escenario central de crecimiento tampoco se ha visto modificado sustantivamente en todo este horizonte de previsión de 3 años. Y esto es importante retenerlo. ¿Por qué además me parece que, volviendo sobre el dato del crecimiento, de alguna forma no deberíamos esperar mucho más de esto? Porque el crecimiento potencial, que es lo que vemos aquí en este gráfico estamos mirando dos cosas. Una es, en el gráfico de mi izquierda, lo que estamos haciendo es comparar el crecimiento potencial del área del euro, esta es la estimación, hay varias, de la Comisión Europea, con el crecimiento realmente previsto, el crecimiento previsto. Y como vemos, pues no hay apenas diferencias significativas en el año 25, en el año 24 todavía es un crecimiento relativamente bajo, pero en el 25 y el 26 lo que nos está saliendo es un crecimiento incluso ligeramente por encima del potencial. Y es que Europa, y esto es importante constatarlo, es un área de crecimiento relativamente bajo estructural. Y por lo tanto tampoco es previsible que cuando hagamos ejercicios de previsión y como los hagamos emerja algo muy distinto, porque tendemos a ir al potencial una vez que se van compensando efectos. Del mismo modo, en el gráfico de la derecha es lo que se llama el output gap, la brecha de producción, y más allá de que la escala es relativamente pequeña, tampoco tenemos una brecha entre esto. El output gap no es simplemente que la integral, la acumulación de las brechas que se van acumulando entre el crecimiento potencial y el crecimiento observado. Y por lo tanto es una variable ya más de niveles que se van. Y lo que constata el gráfico de la derecha es que la expectativa de las previsiones del Banco Central Europeo es que la brecha de producto prácticamente se cierre, estemos en una situación cíclicamente neutral, básicamente en el año 2026, y en el 24 y el 25 todavía tenemos una brecha relativamente negativa, pero realmente 4 o 5 décimas no es una brecha de producto muy significativa. Esto es importante a la hora de evaluar estos datos de crecimiento que emergen del ejercicio de proyección del Banco Central Europeo. Si nos vamos al tema de la inflación y volviendo al punto que yo establecía antes, me gustaría, digamos, constatar algunos elementos. El primero es, volveré ahora sobre el gráfico siguiente antes de pasar, que en el caso de la inflación, en la evaluación de riesgos que hemos hecho en el eurosistema, lo que se constata es que todavía hay algunos elementos que tienen, digamos, que materializarse y constatarse para que estemos realmente tranquilos en que vamos a estar, en que nuestro objetivo de converger al 2% se va a materializar en algún momento del año 2025. El primero tiene que ver con que la inflación de los servicios sigue todavía elevada y la inflación, que es el componente quizá más importante de la parte más neutral, central de la inflación subyacente. Y ese dato tiene que ver en que estamos con un componente de la inflación, unos mercados donde el componente salarial pesa más frente a que en otros casos. Y ese componente salarial, todavía en Europa tenemos salarios relativamente altos y hay que esperar que esa moderación salarial que estamos esperando y que hay indicadores adelantados que apuntan que se va a materializar, pues termine verificándose y por lo tanto podamos comprobar que esa inflación de los servicios, que todavía está muy resistente a la baja, vaya bajando hacia adelante.
Pero es algo que tenemos que esperar porque también sabemos que se está produciendo una situación en algunos mercados de trabajo y para algún tipo de servicios a nivel global donde hay una escasez de mano de obra cualificada y eso puede seguir presionando al alza los salarios. También sabemos que hay un aumento de preferencias, por ejemplo, en todo lo que es el ocio, el turismo a nivel global, que hace que pueda haber una sustitución, digamos, un cambio de preferencias de demanda hacia bienes turísticos de servicios. Por lo tanto, esta resistencia de la inflación de servicios es algo que todavía conviene asegurarnos que se va a materializar esta bajada que está en el escenario de previsión en los próximos meses y por eso un elemento de cautela en ese sentido. El otro elemento que yo creo que tenemos que seguir de cerca tiene que ver con la evolución relativa de condiciones generales económicas y financieras en Estados Unidos y en Europa. Aquí en este gráfico lo que constatamos es que realmente después de sobre todo después, pero ya venía de antes, después de las elecciones norteamericanas, los mercados están esperando que el diferencial de tipos de interés hacia adelante, en este caso hasta dentro de algo menos de un año, se vaya ampliando y se mantenga relativamente ancho. Es decir, tipos de interés a corto plazo y también a largo plazo, pero aquí están los tipos de interés oficiales de los bancos centrales, tipos de interés relativamente más altos, es decir, en Estados Unidos que en Europa, y que además el proceso esperado de relajación de los tipos adicionales en Estados Unidos sea menor y termine antes que quizá de lo que se espera en Europa. Estas son expectativas del mercado. Si eso lo combinamos además con la evolución de los índices bursátiles que básicamente apuntan a una expectativa de mayor crecimiento de los beneficios y probablemente como resultado de políticas más favorables hacia el sector empresarial y de crecimiento económico y mayores ganancias de productividad en Estados Unidos que en Europa, algo que ya venía ocurriendo pero que se ha intensificado, yo creo, después del resultado de las elecciones, lo que vemos es que lo que terminamos viendo en el gráfico de mi derecha es que se está produciendo una apreciación del dólar frente a todas las monedas y singularmente lo que nos interesa frente al euro, resultado de la combinación de esa ampliación del diferencial de tipos de interés, más probablemente la expectativa de flujos financieros hacia Estados Unidos al albur de esta mayor expectativa de crecimiento de beneficios empresariales en el otro lado del Atlántico. Esta apreciación del tipo de cambio es un riesgo, si fuera más allá, hacia la inflación europea que hay que interiorizar y tener en cuenta en nuestros ejercicios de previsión. También es verdad que hay riesgos a la baja. Hay algunos elementos que pueden hacernos pensar que la recuperación de crecimiento en Europa, en la que estamos, que está en nuestro escenario de previsión para el año que viene de algunas décimas más de crecimiento en el año 2025 y en el 26, descansa fundamentalmente en una recuperación de la demanda agregada del consumo de la inversión que todavía tiene que materializarse. Es verdad que el escenario central del Banco Central Europeo contiene los elementos para que eso sea así, es decir, una recuperación de la renta real como resultado de la moderación de la inflación y del mantenimiento de los salarios, recuperación de poder adquisitivo que debería empujar a la recuperación del consumo, pero también, sin duda, la propia actuación de la política monetaria, la reducción de los tipos de interés. Estamos viendo ya una recuperación, quizá no muy fuerte, pero ya en los datos de crédito bancario y, por lo tanto, y por los distintos canales en los que opera la política monetaria a través de una bajada de tipos de interés, una cierta la eliminación progresiva del tono restrictivo de la política monetaria nos tiene que llevar a una recuperación de la demanda agregada. Ahora bien, ¿qué es lo que hay en el escenario central? Ahora bien, es verdad que estamos viendo sorpresas negativas en algunos países, sobre todo con datos de actividad, y es verdad que en un contexto de mucha incertidumbre en el mundo, hay razones para que puedan visualizarse escenarios alternativos de menor crecimiento en Europa, de menor demanda agregada, que en ese caso podrían presionar más a la baja sobre la inflación.
Este sería el otro riesgo en la otra dirección que aparece y que hay que interiorizar en el balance de riesgos. Esto es cómo está la situación en este momento. Y uno de los elementos que claramente resultan más difíciles en este momento, yo creo que de caracterizar y sobre todo ponerle números en términos de proyecciones económicas, es cuál va a ser la respuesta de política, cómo se va a concretar las políticas ya anunciadas en Estados Unidos en la nueva administración Trump y qué impactos va a terminar teniendo sobre el área del euro, tanto en actividad como en inflación. En principio, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que probablemente sea más evidente, que es la subida de aranceles generalizada en Estados Unidos, y dependiendo de cómo a esa primera subida americana se respondan terceros países, lo que uno esperaría, y es lo que aparece en este gráfico, es impactos negativos sobre la actividad económica, impactos al alza sobre la inflación. Aquí lo que ven en este gráfico es posibles estimaciones según los distintos modelos que hemos utilizado en el Banco de España. Esto es trabajo interno propio, porque hay modelos que son más sensibles a distintos canales que otros, que capturan mejor unos elementos, pero lo que parece claro, y yo creo que en ese rango de resultados, la línea central del rango da lo que podría ser nuestra expectativa. Algún impacto negativo podría tener sobre la actividad económica, de hecho es uno de los riesgos a la baja en crecimiento, pero al mismo tiempo lo que termina dominando es un canal, que el canal es el canal sobre mayor inflación en el área del euro. ¿Por qué? Porque si bien el canal de actividad vía demanda agregada podría presionar a la baja la actividad y por ahí y consecuentemente la inflación, lo que termina apareciendo cuando miras en su conjunto estos modelos es que hay otro canal dominante, que es en el fondo una guerra arancelaria y la incertidumbre que conlleva no es muy distinto que una ruptura de las cadenas de suministro, es decir, en términos comerciales. Y esto sabemos perfectamente de los últimos años que es un mecanismo que tiende a ser inflacionista porque se producen fricciones y desajustes en el funcionamiento de los mercados que hacen que los precios en algunos productos terminen subiendo. Si este es el canal dominante, pues tendríamos algún efecto tampoco muy grande de la inflación. Pero todo esto es tentativo. Sinceramente, tenemos mucha incertidumbre para medir y para evaluar cómo van a ser estas políticas, teniendo en cuenta también que hay otros elementos adicionales que pueden venir del nuevo diseño de política monetaria en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se terminan decantando las políticas migratorias allí y qué efectos van a tener sobre el mercado de trabajo de Estados Unidos, o cómo va a terminar decantándose la política fiscal y desde luego los escenarios que proyecta el Congressional Budget Office de los Estados Unidos apunta a una situación, digamos, de mayor deuda pública, no solamente en Estados Unidos, sino también incluso en el área del euro, porque las incertidumbres yo creo que están en la esencia de lo que tenemos que hacer los bancos centrales. Más que nada lo que hacemos es hacemos proyecciones, son escenarios centrales, que yo ahora que he vuelto al mundo de los bancos centrales después de muchos años, unos cuantos años fuera, he podido ver lo que se ha avanzado en los últimos, digamos, 10 años que he estado fuera del mundo de los bancos centrales, después de muchos años dentro en distintas instituciones, como habéis podido ver, pero la primera el Banco de España, que no se ha quedado clara, que yo llegué al Banco de España en el año 1985 y ahí me formé como economista durante muchos años. Después salté a otras instituciones como el Instituto Monetario Europeo o el Banco Central Europeo. Bueno, lo que quiero decir es que realmente, al final, cuando tomamos decisiones de política monetaria, son decisiones en un entorno de gran incertidumbre. Nuestros modelos se han sofisticado mucho, ahora tenemos más modelos, es lo que yo he visto en estos 10 años que he estado fuera, tenemos más modelos, lo que llamamos robustez, tenemos modelos de distintas características que los probamos al mismo tiempo para darnos tranquilidad de que los resultados no incorporen unas características del modelo en sí misma, sino que con distintos modelos tenemos resultados similares.
utilizamos distintos escenarios, distintas proyecciones, pero al final lo que nos hacemos es una composición general de que en torno a nuestro escenario central existan escenarios alternativos que puedan ser, que nos puedan llevar la inflación a trayectorias que nos alejen en una dirección u otra de lo que es ese objetivo del 2%. Y es el juicio que tenemos que hacer. Y sobre ese juicio, sobre todo si se materializaran escenarios con una probabilidad significativa y con un impacto importante sobre la variable de precios, donde podemos llegar a reaccionar no solamente sobre el escenario central, sino también sobre escenarios de riesgos. Por lo tanto, gestionar gestionar decisiones en un contexto de fuerte incertidumbre, variable en el tiempo, pero en general no trivial en el mundo que vivimos desde hace ya bastante tiempo, es la esencia de las decisiones de política monetaria. Pero si resulta ya difícil la toma de decisiones, que tiene que ser así genuinamente, nosotros cada reunión del Consejo del Banco Central Europeo, y ya era así cuando yo estaba en el Banco Central Europeo, mis primeros años de la Unión Monetaria, yo fui el director de la División de Política Monetaria, ya era así entonces, por supuesto, y lo era antes incluso cuando lo hacíamos en el Banco de España. Tú tienes que tomar decisiones y tienes que calibrar muchos elementos es decir, sobre los que tienes un nivel de información hacia adelante limitado. Y por eso a veces, aunque ponemos mucho énfasis en las proyecciones, tenemos que ser conscientes la importancia de la incoming information, de los datos que van llegando. Y por eso insistimos en nuestros informes ahora, en nuestras presentaciones de política monetaria, statements de política monetaria a cada tiempo, de que somos data dependent, es decir, dependemos de los elementos que van llegando, porque, sinceramente, aunque funcionamos sobre un escenario central, lo tenemos que ir revisitando y considerando con todos estos elementos de distinta naturaleza. Pero si esto es así, esto siempre ha sido así, un reto que siempre hemos tenido los banqueros centrales es cómo comunicar la incertidumbre. ¿Cómo comunicamos que realmente lo que manejamos y las decisiones que tomamos y cómo formamos criterio se produce así? No es nada fácil y no es algo a lo que realmente hayamos podido encontrar una solución cerrada. El Banco de Inglaterra fue el primero que se lanzó hace bastante tiempo a lo que se llama un fund chart, que es una cosa como la que aparece aquí y que realmente sobre una proyección de inflación te da una distribución de inflación. He cogido datos antiguos para no centrarnos, porque esto es una discusión más estructural que con la que quiero terminar esta intervención. Pero vean hasta qué punto se llegaron a presentar, y estos son datos del Banco de Inglaterra, del Inflation Report del año 2017, hasta qué punto se presentaban, digamos, una holgura potencial en un escenario de 4 años hacia adelante de hasta pues yo creo que 5 puntos de inflación, casi 5 puntos de inflación. Las tramas te dan la densidad de probabilidad en torno al escenario central. Esto ha sido una forma en la que unos cuantos bancos centrales durante mucho tiempo han estado comunicando su incertidumbre. Que la gente sepa que hay una proyección central, pero está sometido a bandas de confianza bastante amplias. Al final esto ha terminado siendo poco útil y, de hecho, recientemente el que fue presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ha hecho una evaluación de la forma en que hace la política monetaria el Banco de Inglaterra, que se la han pedido, y ha sido bastante crítico con estos fund charts, porque no son un buen instrumento comunicador, porque si realmente alguien, primero porque te puedes quedar con el punto central, cuando la banda es tan ancha, bueno, pues me quedo con el centro. Las bandas en sí mismas, al ser tan anchas, no me dan mucha información y al final esto y decir que todo es posible pues no es muy distinto. Es una forma quizás demasiado honesta o demasiado abierta de reconocer el grado de incertidumbre de los modelos que utilizamos, sobre todo cuando nos vamos a escenarios amplios. En Estados Unidos han intentado transmitir la incertidumbre en la forma en la que vemos aquí, con los llamados dot plots, que indican, dado que, y esto es importante, cada uno de los miembros del FOMC, del Consejo que toma las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, a partir del escenario central de inflación que está, pueden tener y tienen opiniones diferenciadas, los presidentes de la Reserva Federal o los propios miembros
los propios gobernadores del Board of Governors en Washington. Al final, la forma en la que se transmite esa incertidumbre es en cuál es el tipo de interés esperado, que cada gobernador, cada miembro piensa que va a materializarse un escenario que, como vemos aquí, es de medio plazo. Incluso dan una previsión de largo plazo que sería, digamos, una proxy del tipo natural de interés en Estados Unidos. Pero todos esos puntos nos dan una sensibilidad, por ejemplo, si nos centramos simplemente en lo que sería el tipo de interés de largo plazo en Estados Unidos, como si hiciéramos la mediana o la media de esa previsión, estaríamos en torno al 3%, pero vemos que las opiniones varían casi entre el 3,7 y el 2,25. Es decir, que hay una amplia, no diría divergencia, digamos, un rango de opiniones suficientemente diferenciado que, que también reflejan en la transición que vemos en estos años visiones distintas sobre el proceso inflacionario en Estados Unidos, que también tiene un objetivo similar al nuestro. Por tanto, lo que hay detrás de esto es, aparte de otro tipo de consideraciones sobre el largo plazo, que también son importantes, ese elemento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, también es una solución compleja, porque en la forma en la que lo presentan tampoco está claro qué es lo que hay detrás de este punto. Lo que hay es un punto que refleja las opiniones separadas que hay, o divergentes o diferenciadas entre unos y otros, pero no hay información cualitativa de qué es lo que hay detrás de cada punto, qué elementos sustantivos digamos, del estado de la economía o de las proyecciones económicas en términos en el caso de Estados Unidos, como saben, tendrían que ser de inflación y de crecimiento, hay con cierto detalle. Es una forma de ilustrar la incertidumbre interna dentro del Board of Governors, digamos, del FOMC, pero interesante, pero tampoco a mí me parece que del todo satisfactoria. Por lo tanto, tenemos un tema pendiente, que es cómo comunicamos la incertidumbre y también incluso cómo internamente la estilizamos en las tomas de decisiones. Nosotros vemos escenarios alternativos internamente, pero tampoco lo hacemos de una forma absolutamente sistemática, más allá de que hay muchos elementos de juicio, muchísimos, que revisita el Consejo del Banco Central Europeo en la toma de decisiones. Ahora estamos en un proceso en el que, por cierto, funcionarios del Banco de España juegan un papel muy destacado en cómo se están preparando los materiales para que en los próximos meses, en algún momento del próximo semestre, tengamos una revisión de la estrategia de política monetaria en el Consejo del Banco Central Europeo. Y uno de los elementos que vamos a discutir va a ser justamente cómo comunicar la incertidumbre. Yo dejo aquí una opción que alguna vez la ha utilizado el Banco Central Europeo en el pasado, que es presentar escenarios alternativos. Es decir, acotar la incertidumbre, y esto es algo que está tomado de diciembre del 2020, donde aquí vemos 3 proyecciones. Hay un escenario central y después hay 2 escenarios alternativos que de alguna forma plantean que frente a ese escenario central uno puede llegar a construir una combinación de elementos que nos separen ese escenario en una dirección. En este caso se daba un escenario digamos, estábamos todavía en una situación de inflación extraordinariamente baja, de cierta recuperación de la inflación, y otro que básicamente lo que venía a decir es vamos a seguir claramente muy por debajo del objetivo de inflación. Estamos hablando de un mundo todavía casi con el COVID todavía muy presente en nuestras vidas y todo lo que eso supone. Pero esto ya lo hizo el Banco Central Europeo. No digo que lo vaya a hacer en el futuro, pero me parece que es un elemento de reflexión interesante, porque de alguna forma, a través de 3 escenarios, el escenario central y 2 más, acota el tipo de desarrollos futuros de la economía que pueden materializarse y que pueden ser importantes. Y detrás de cada uno de estos 2 escenarios alternativos hay una historia, hay una serie de elementos que se separan en términos de supuestos del escenario central, o incluso en términos de modelos que se utilicen con determinadas características diferenciales de modelos para llegar a ese objetivo. De alguna forma, lo que implicaría comunicar así sería trasladar que, mire, nosotros estamos
tenemos este escenario central, pero al mismo tiempo, si ocurre A, B, C y D, que tiene una probabilidad significativa de ocurrir, esto se nos va a ir en otra dirección, y si ocurre X, Z, Y o lo que sea, las cosas van a ir en otra dirección. Y son escenarios también con algún grado de plausibilidad y que por tanto son relevantes. Yo lo que quiero dejarles es, esto puede, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo o no en el Consejo, puede llevar algunas novedades en la forma de comunicar y en la forma incluso de reflexionar en términos de cómo comprimir toda esa incertidumbre considerable que tenemos los banqueros centrales a la hora de tomar las decisiones. Vamos a ver, yo quería dejarles aquí como este aperitivo de lo que puede ser desarrollos futuros, pero por ahora lo que he contado antes, escenario central y un balance cualitativo, no cuantitativo de riesgos, es la forma en la que estamos comunicando riesgos al alza, riesgos a la baja, que tienen escenarios detrás. Lo que no hemos hecho todavía, y con esto no quiero decir que lo vayamos a hacer, sino simplemente yo ya lo presento para, digamos, suscitar el tema que me parece importante, es que se puede dar un paso más, que es, además del escenario central, y dar cualitativamente los elementos, como yo he hecho aquí, que están a la alza y a la baja sobre el escenario central de inflación, uno puede intentar ponerle a esos elementos una cuantificación, un número, y presentarlos en términos de escenarios alternativos. Con esto termino y les agradezco mucho su atención y después podemos hablar. ¿Sí?